el Señor les bendiga en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado. Este es su hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Quiero traer un tema muy lindo para edificación de todos mis hermanos y del cuerpo de Cristo, el propósito de la iglesia local. Al ampliar los horizontes de la naturaleza misionera de la iglesia, nos dirigimos hacia afuera. Comenzaremos desde el centro que es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, a través de las 3 marcas de la Reforma, los 4 atributos antiguos de la iglesia y hacia nuevas palabras que nos muestren hoy en día dónde se encuentra la iglesia como el verdadero pueblo misionero de Dios en el mundo. Una vez involucrados en este movimiento hacia el mundo amado por Dios, nos enfrentamos a una de las preguntas más difíciles acerca de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia en el mundo? La respuesta no puede girar en torno a lo que queremos que sea el propósito de la iglesia, ni lo que pensamos que el mundo quiere o necesita que sea la iglesia. Más bien, el propósito principal de la iglesia se deriva solamente de la voluntad de Jesucristo, su cabeza, del Espíritu que le da vida, del Padre quien la adopta, es decir, la misión trinitaria de Dios. Cuestionar el propósito de la iglesia es un asunto de suma importancia, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o internacional o transcultural. Esta pregunta nos confronta con nuestra vida y actividades de la iglesia. La forma en que respondemos determinará la manera de fijar metas, definir objetivos y establecer estrategias. Las presiones contemporáneas requieren que la iglesia defina su naturaleza. Definir la naturaleza y el propósito de la iglesia son temas intensamente personales para el ministro, ya que su ministerio va directamente relacionado con el concepto que tiene la iglesia de sí misma. Estamos diciendo que el contenido del Evangelio determina los medios más adecuados para llevar a cabo la misión. Que quede claro, lograr el propósito de Dios, no el propio, debe ser la única preocupación de la administración de la iglesia. Nuestra preocupación tiene que ver con una definición de lo que la iglesia debe de ser, su naturaleza esencial y el propósito por el cual existe. No queremos una descripción de lo que es ahora, o en tal caso lo que la iglesia ha sido, tanto local como en el Nuevo Testamento. La iglesia debe ser lo que Dios desea que sea. Escudriñemos las Escrituras para descubrir el propósito de la iglesia en este mundo. Bueno, la naturaleza esencial de la iglesia no solo se percibe en forma visible, sino que consiste también en la realidad de lo que llega a ser el cumplimiento del propósito por el cual la iglesia existe. La doctrina de la reconciliación, ya que esa doctrina nos guía hacia la esencia de la comunidad, hacia la persona reconciliada. La iglesia existe porque Jesucristo vive en medio de la comunidad. Compartimos la perspectiva de que la iglesia cristiana es básicamente un compañerismo de aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor. Creemos que la realidad esencial de la iglesia es la comunidad y que esta comunidad es más importante para la realidad de la iglesia que la organización en la cual pertenece o estructura en la cual tiene, las cuales son muy secundarias. Es importante para nosotros que examinemos el propósito de la vida de la iglesia en el mundo, puesto que esto se deriva de la naturaleza misma, como un compañerismo de los dos redimidos. Aquí traemos a la memoria algunas palabras conocidas de la Escritura que reflejan una descripción multilateral de la razón de ser de la iglesia. 4 de ellas pueden ser fácilmente reconocidas por cada uno de ustedes. Primero, coinonía. Segundo, queritma. Tercero, coinonía. Y la
Cuarta, martiria. La tesis de este capítulo es que la iglesia misionera surge cuando sus miembros participan progresivamente en la razón de ser de la iglesia a través de la coinonía, de la queritma, de la diaconía y la martiria. Por tanto, necesitamos dar un vistazo más de cerca a estas palabras. Consideraremos desde una perspectiva bíblica, junta a cada palabra está esta declaración de la palabra del Señor que podía asumir ese aspecto particular de la razón de ser de la iglesia en el mundo. Primero, koinonía, quiere decir amaos los unos a los otros. Eso se encuentra en Juan 13:34 al 35 y Romanos 13:8 y Primera de Pedro 1:22. Queritma, Jesús es el Señor. Romanos 10:9 y Primera de Corintios 12:3. Diaconía, a uno de estos mis hermanos más pequeño, dice Mateo 25:40 al 45. Y martiria, seréis mis testigos, reconciliados con Dios. Eso habla Isaías en sus páginas del capítulo 43, versículos 10 al 12 y el capítulo 44, versículo 8. Y también se encuentra en dos libros, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde está el vivir de la iglesia en esa koinonía o esa martiria. Y también se encuentra en el libro de los Hechos 2:20. Al examinar la iglesia neotestamentaria, debemos recordar que estamos estudiando imágenes de un compañerismo reunido en torno a la persona de Jesucristo. La iglesia neotestamentaria consideraba la presencia de Cristo como la suprema señal de la autenticidad de su propia existencia. Además de ser una promesa, las palabras, he aquí estoy con vosotros todos los días, habla Cristo en el libro de Mateo 28:20, también describe la naturaleza de la comunidad de fe de aquellos que habían caminado personalmente con Jesús de Nazaret. Vamos a ver la palabra koinonía y eso es lo que quiero enfatizar en esta hora para todos mis hermanos. Amaos los unos a los otros. Una de las palabras más sencillas, pero más profundas que describe la misión de la iglesia es el mandamiento de Jesús. Amaos los unos a los otros. Los discípulos de Jesús no solo entendieron que el amor ágape era el estilo de vida del pueblo de Dios, sino que este amor era un deber dentro de la iglesia de antaño. El amor al prójimo aparece desde el inicio del Antiguo Testamento en el libro de Levítico 19:18, Proverbios 20:22 y capítulo 24 del libro de Proverbios, versículo 29. De hecho, el amor a Dios y al prójimo es el resumen de la ley, de la Torá, en el libro de Mateo 19:19 y 22:39. El libro de Marcos también lo describe en el capítulo 12, versículo 29 al 31. También Pablo describe en el libro a los Romanos 13:9 y Gálatas 5:14. Y también el apóstol Santiago nos describe en su capítulo 2, versículo 8, esta palabra koinonía. Jesús le da a esta verdad una nueva y sorprendente dimensión más allá del Antiguo Testamento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros en Juan 13:34. ¿Qué es lo nuevo de este mandamiento? El mandamiento es nuevo porque corresponde al mandamiento que regula la relación entre Jesús y el Padre en Juan 10:18 y 12:49 al capítulo 15, versículo 10. El amor entre los discípulos no solo les edifica, sino que les revela al Padre y al Hijo. Aquí encontramos el factor revolucionario que Jesús infundió en sus mandamientos. Aunque había una cierta continuidad del Antiguo Testamento, este amor representaba una vida transformada, cualitativamente nueva en su exterior.
de naturaleza sacrificial y que demandaba una autoentrega de parte de un discípulo para el bienestar del otro discípulo. Sus seguidores existían para reproducir en ese amor mutuo el amor que el Padre mostró a enviar a su Hijo al mundo para amar, que el Hijo mostró dar su propia vida por nosotros. Este amor no es meramente una emoción, sino más bien es un cierto tipo de acción. Este amor no es meramente, vuelvo a repetir, una emoción. El Padre y el Hijo ha expresado en su amor al mundo esta parte de la koinonía. Entonces, hermanos amados, el mandamiento es la acción de autonegación y es un imperativo para los discípulos de Jesús. En Juan 14, 23, hermano, el nuevo mandamiento es encarnación. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Esta es una promesa de venir y habitar ambos, el Padre y el Hijo. Es la parusia, el intervalo ignorado por el cristianismo apocalíptico entre la resurrección y la consumación que Juan se proponía explicar. Así como la promesa estará con vosotros todos los días, se cumple mediante el amor mutuo. La iglesia del tiempo entre los tiempos viene a ser profundamente el cuerpo de Cristo, la presencia concreta de Jesucristo en el mundo. Su continua presencia une el ya con el todavía no del reino de Dios. En ese amor entre los discípulos hay una parusia, la estadía del Señor después de su primera venida y antes de la segunda. Y es aquí donde los discípulos y todos aquellos que le siguen descubren la presencia de Jesús. Aunque no vean, es aquí donde ellos están reunidos en koinonía, amorosa con Jesús el Cristo. Es aquí donde existe la iglesia, sí, la cabeza está en medio de ella. ¡Qué bendición! La nueva presencia de Jesucristo a través del compañerismo en amor, koinonía, entre los discípulos constituye la iglesia. Si la presencia de Cristo no está en la iglesia, ¿cómo podemos palpar la existencia de la iglesia? Solamente en el contexto del amor del discipulado por el Señor y del discípulo por el otro discípulo. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 13 se aplica aquí. Si la iglesia es una sola, pero no tiene amor, no es nada en sí. El amor ágape constituye la base de todo lo demás. El amor ágape es la marca suprema de la auténtica presencia del pueblo de Dios. Si la iglesia no es primeramente una comunidad de amor, en este tiempo entre los tiempos, la iglesia debe de oír la voz de su Señor una vez más. Juan 13, 34, 35 nos dice: de ese mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. De igual manera, el estar a favor del mundo, el identificarse con los oprimidos, el trabajar en la misión, el dar testimonio de la iglesia por medio de la proclamación y el anhelo profundo de la iglesia por el crecimiento numérico de la misma. Todas estas nuevas palabras no tienen significado sin la marca suprema de la iglesia, ágape. La koinonía de la iglesia, como un compañerismo en amor, es también el fundamento para la diaconía, el querigma y el martiria. Sin embargo, la ausencia de estas tres diaconía, querigma y martiria pueden significar que la iglesia ha perdido el amor ágape, que es la base de la koinonía que Jesús predicó.
Recordemos que toda la gente se dará cuenta si efectivamente los discípulos se aman los unos a los otros dentro de la iglesia por el ágape, el amor manifestado, exteriorizado. Si no es así, la iglesia sufre de una enfermedad llamada diaconitis. El compañerismo, por definir, significa relación interpersonal. Esto surge cuando los creyentes se conocen, disfrutan mutuamente de esa relación y se cuidan unos a otros. Sin embargo, mientras la koinonía se torna en koinonitis y avanza, la enfermedad de estas relaciones interpersonales vienen a ser tan solo absorbentes que se convierten en el centro de casi todas las actividades de la iglesia. La koinonía viene a ser koinonitis cuando se pierde el propósito por el cual el compañerismo existe. La iglesia entonces pierde el enfoque del porqué del estudio bíblico, los grupos de oración, las visitaciones, las campañas, todo lo que se relaciona en la actividad de cada una de la iglesia. La introversión es inevitable a menos que el amor sea expresado mediante el compañerismo del servicio y autoentrega hacia lo que aún no son los discípulos de Jesucristo. La iglesia que pierde la koinonía pierde el compañerismo con Cristo. Él hace la conexión entre la promesa, estoy con vosotros todos los días, y el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que el Señor les bendiga. Se despidió de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz del Despertar de las Misiones. Feliz año 2021.